Lo que vamos a aprender ahora es cómo construir una tabla de frecuencia con datos no agrupados. Todo lo que vamos a trabajar en la primera unidad de estadística va a ser en base a datos agrupados y no agrupados. Agrupados es cuando estamos con muchos elementos y lo que hacemos es juntarlos en intervalos más pequeños, cosa de que en vez de trabajar con 1000 datos, por ejemplo, esos 1000 datos a lo mejor lo podemos agrupar entre 5 a 10 intervalos, a 10 casillas. Y eso es mucho más rápido de trabajar que con los 1000 datos inmediatamente. Cuando tenemos 30, 40, 50, hasta 100 datos, es más fácil trabajarlo como datos no agrupados. La tabla de frecuencia es una tabla que a mí me permite ordenar un poquito la información y poder verla de una mejor forma para poder en el futuro hacer un estudio de algo, sacar una investigación, poder graficar, etc. Lo que vamos a hacer ahora a través de un ejemplo es construir la tabla de frecuencia de datos no agrupados. La tabla de frecuencia es la que se muestra acá, donde vas a tener una matriz, una tabla, y contiene los siguientes elementos. Un elemento X sub Y, que es donde nosotros vamos a anotar todos los elementos que están representando los datos que me entregan. Luego tenemos una columna n minúscula i y n mayúscula i. N minúscula i es la frecuencia absoluta, que es el conteo de los elementos que tenemos según lo que hemos escrito en los X sub i. Y la n mayúscula i es la frecuencia absoluta acumulada, la cual me va a permitir realizar una suma. Luego tenemos las columnas con F minúscula I, F mayúscula I, donde F minúscula es frecuencia relativa y F mayúscula es la frecuencia relativa acumulada. Y agregamos dos más que tienen que ver con lo porcentual, donde vamos a calcular la frecuencia relativa porcentual y la frecuencia relativa acumulada porcentual. El ejemplo que tenemos es el siguiente. Se tiene la cantidad de autos vendidos en una automotora durante 30 días y me entregan una cierta cantidad de datos, donde hay días en que se venden 0 autos, días que se venden 1, 2, 3, 4. Eso lo vamos a ir viendo según los datos que tenemos. Me piden ordenarlos en una tabla de frecuencia. Lo primero es reconocer cuáles son todos los valores que están participando dentro de mi paquete de datos. Vamos a señalarlos con un plumón de color diferente. Tenemos el 0, tenemos el 1, tenemos el 2, seguimos acá, tenemos el 3 y tenemos también diferente el 4 y el resto creo que son todos iguales. Entonces lo que vamos a hacer es escribir como representantes de X sub Y el 0 y lo voy a escribir con el color que lo señalamos. El 1, el 2, el 3 y finalmente el 4. Con eso ya hemos señalado todos nuestros X sub Y, que son los elementos de nuestra tabla de frecuencia. Voy a borrar los excedentes para que quede más parecido a una tablita. Si quiero ordenarme un poquito, también puedo tirar una línea que separe a cada uno de los elementos. Listo. Lo que voy a hacer a continuación es contar todos los elementos que están representados con su cantidad. A eso se refiere con frecuencia absoluta. ¿Cuántas veces está el 0? ¿Cuántas veces el 1? ¿Cuántas veces el 2? ¿Cuántas veces el 3? ¿Y cuántas veces el 4? Vamos con el 0. El 0 está una vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces acá voy a escribir en el n sub i 8. Luego vamos con el 1.
El 1 está una vez, dos veces, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos ahora con el número 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Vamos con el número 3. 1, 2, 3, 4, 5 veces. Y finalmente el número 4 está 1, 2, 3 veces. Con eso ya tengo la n minúscula i, que es la frecuencia absoluta. Tengo que ahora trabajar con lo que es la frecuencia absoluta acumulada. Lo que hace la frecuencia absoluta acumulada es ir, como dice su nombre, acumulando sumas de elementos. Es decir, yo voy a trabajar de tal manera que aquí abajito, en el último recuadro, yo debería llegar a la suma total de elementos. Ya me dijeron al comienzo que son 30 días, por lo tanto, debiera llegar a la cantidad de autos vendidos durante 30 días. Y mantengo el primer elemento, lo repito, el 8. Y luego voy realizando aquí una suma cruzada. 7 más 8, 15. 7 más 15, 22. 5 más 22, 27. Y finalmente 3 más 27 son 30. 30 es la cantidad de datos, que lo vamos a señalizar con una n mayúscula. Ahora, ¿cómo voy a obtener la frecuencia relativa? La frecuencia relativa es lo siguiente. Mi frecuencia absoluta la divido por la cantidad de elementos. Es decir, tomo el 8 y lo divido en 30. Y eso me va a dar un resultado que después los vamos a anotar todos. Tomo el 7 y lo divido en 30. Tomo este 7 y lo divido en 30. Tomo el 5 y lo divido en 30. Tomo el 3 y lo divido en 30. Los resultados finales de esa operación los vamos a tener a través de esa división y son los siguientes. 0,267, 0,233, repetimos acá 0,233, luego tenemos 0,167 y finalmente tenemos el 0,1 o 0,100 también. Si nosotros realizamos la suma de todo eso que está ahí, nos debiera dar como resultado 1. 7 más 3 son 10, 13, 20, me reservo 2. 2 más 6, 8, 11, 14, 20, me reservo 2. 4, 6, 8, 9, 10, me reservo 1, por lo tanto el resultado es 1. Si acá no me da 1, es porque alguna operación hice mal. Podemos darnos un lujito de algún excedente, tanto positivo en este caso, o como un defecto negativo. O sea, si me da 0,9999 o me da 1,0091, estamos dentro del intervalo por el asunto de los decimales. Ahí tengo que jugar con la aproximación de los decimales. ¿Cómo voy a calcular ahora el F mayúscula I, que es la frecuencia relativa acumulada? Voy a tomar mi frecuencia absoluta acumulada y la voy a dividir por n. Es decir, 8 dividido 30, 15 dividido 30, 22 dividido 30, 27 dividido 30 y finalmente 30 dividido en 30. Los resultados son 0,267,
0,5 o 0,500 si queremos seguir trabajando con los 3 decimales, 0,733, 0,900 y finalmente 1. Acá debiera llegar al resultado 1 porque es el último elemento de mi frecuencia absoluta acumulada dividido el total de elementos que coinciden en este caso. Ahora, ¿qué es lo que hago para poder construir las frecuencias porcentuales? En este caso, trabajo con mi frecuencia relativa, que es la que está acá, y la multiplico por 100. Y en el caso de esta frecuencia relativa acumulada, tomo porcentual, tomo la frecuencia acumulada relativa y la multiplico por 100. Entonces tengo 0,267 por 100 me da 26,7%. 0,233 me da 23,3%. Acá lo mismo. Acá me da 16,7% y acá me da finalmente, perdón, un 10%. Si yo sumo todos esos porcentajes me debe dar el 100%. 7 más 3, 10, 13 y más 7, 20. Reservo 2, 8, 11, 14, 20. Reservo 2, 2, 4, 6, 8, 9 y 10. Por lo tanto, cumplo con mi 100%. Repito el procedimiento, pero ahora con la fila de la frecuencia relativa acumulada. Y lo multiplico por 100. 26,7%, 50%, 73,3%, 90% y finalmente llegamos al 100%. Con eso damos finalizada nuestra tabla de frecuencia acumulada y lo que podemos aquí obtener como informaciones son las siguientes cosas. Dentro del mes, o los 30 días que estamos trabajando, podemos decir que 8 de esos días se vendió 0 autos, o sea, no tuvimos un ingreso, que la mayoría de los días del mes, porque miren, 8 más 7 más 7 serían 15, 22, se vendieron entre 0 y 2 autos. Y que en lo menor se vendieron 3 y 4 autos, que en este caso está representado por 5 y por 3. Ahora, si lo queremos llevar a los porcentajes, podemos decir que el 73,3% del mes en promedio se vendió entre 0 y 2 autos. Lo cual me está diciendo que la mayoría está concentrada en esta primera parte de la tabla. Y así podríamos sacar distintas conclusiones y podríamos empezar a hacer con esto a lo mejor un estudio de proyección de lo que vendría para el próximo mes. Con esto está finalizada ya la tabla de frecuencia acumulada, o sea, de frecuencias, perdón, para datos no agrupados.